Scatagonus wagneri. Fue redescubierto en el año 1972 por el zoólogo e investigador americano Ralph Redson en el seco y espinoso monte chaqueño. Hasta entonces, la comunidad científica internacional conocía únicamente al taguá como fósil o extinto. Sin embargo, los indígenas, colonos menonitas y pobladores paraguayos sabían desde siempre la existencia del taguá y sus dos parientes, el cureí y el tañucatú. El taguá es como el cerdo de tamaño mediano, ungulado, peludo y con orejas largas. Con una cabeza grande y alargada, con una barba blancuzca en la quijada y un collar blanco en el lomo, su pelaje luce un gris parduzco. Desde 1975, la cacería de animales silvestres, incluido el taguá, ha sido declarada ilegal en el Paraguay. Según datos extraoficiales, no existen más de 5.000 ejemplares. Y su permanencia está en duda para la próxima década si no se hace algo en forma rápida y seria para conservarlos. Es imperiosa la necesidad de reflexionar y tomar conciencia de que cada especie, ya sea animal o vegetal, es integrante de la compleja red de interacción que mantiene el equilibrio del ecosistema. La extinción de una especie rompe con el equilibrio en el complejo sistema y puede conllevar a la desaparición de otras especies e incluso provocar la aparición de plagas y enfermedades. En las cercanías del Fortín Toledo, a unos 30 kilómetros de Filadelfia, se encuentra la reserva más importante de investigación y cría de taguá en cautiverio. Ya han ingresado a los parques nacionales más de 200 taguás criados en cautiverio. Tenga el privilegio de conocer personalmente al taguá en su propio hábitat en el corazón del Chaco paraguayo. Anímese, visite el Chaco Central paraguayo.